Hola hermanos, les saluda Kevin Colina, un gusto saludarles nuevamente, estar aquí con ustedes, acompañándolos, ayudándolos en la predicación, en la clase. Eh, Quiero que antes de empezar me acompañen en oración para que el Señor nos socorra a ambos, tanto a ustedes como a mí. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites en tu día reunirnos, aunque sea a distancia, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes, porque soy hombre débil y necesito tu socorro para poder exponer tu palabra fielmente. También te ruego por los hermanos que abras sus corazones para que atiendan y guarden esta palabra en ellos y las apliquen el resto de sus días aquí en la tierra, Padre. Te ruego, Señor, que escuches nuestra oración por medio de Cristo. Amén. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a estar tratando específicamente el versículo 4 o una parte del versículo 4 del capítulo 3 de 1 Timoteo, pero quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Antes de empezar a exponer el versículo 4, la parte o la pequeña parte que vamos a tratar del versículo 4, quiero que comprendamos el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, liderando la iglesia en Éfeso, y esta iglesia estaba teniendo divisiones por causa de fábulas y genealogías interminables. Eso es lo que vemos en el primer capítulo de esta carta, en los versículos 3 y 4. También vemos que Pablo expulsó a personajes como Himeneo, como Alejandro, por blasfemar contra Dios. Y era necesario que entonces Timoteo supiese levantar hombres que hagan de acuerdo a la voluntad de Dios, levantar hombres que retengan bien la verdad para que la iglesia pueda sostener su verdad y cumplir su función como columna y baluarte de la misma. Es por eso que Pablo le está escribiendo a Timoteo y es por eso que él le da indicaciones acerca de aquellas personas que estén aptas para el ministerio. Dentro de estos requisitos para los que anhelan obispado o para los que están en el pastorado, está el requisito de gobernar bien su casa. Y entiendo que han tratado este tema en la iglesia, entiendo que hay algunas preguntas y espero que con esta exposición pueda yo ayudarles, pueda servirles y el Señor use grandemente esta enseñanza. Así que, teniendo en cuenta el versículo 4, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, vamos a hablar acerca del liderazgo del hombre en el hogar. Vamos a definir el liderazgo del hombre en el hogar. Vamos a tener en cuenta algunas cositas como el término gobernar que Pablo está usando aquí y también vamos a tener en cuenta el lugar de donde proviene o de dónde proviene más bien la enseñanza de Pablo aquí. Es decir, ¿será que Pablo está enseñando algo de su pensamiento o está enseñando algo basado en Dios mismo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta y en último lugar vamos a concluir con una aplicación cristológica para comprender un poco más acerca del tema. Con respecto a las mujeres, quiero que se queden hasta el final porque va a haber en alguna que otra ocasión una aplicación para ustedes, aunque esto va a ser más enfocado hacia el hombre, sí va a haber una aplicación para mujeres y también para hombres que aún no se han casado y también mujeres que aún no se han casado. Así que definamos el rol del hombre en el hogar y vamos a analizar el término que usa Pablo aquí
el término gobernar desde el griego original, y quiero que tomemos en cuenta las distintas partes en que la Escritura hace uso del término, especialmente los escritos paulinos. En Romanos 12:8, por ejemplo, se usa esta palabra. La sección donde se usa dice el que preside con solicitud, con solicitud. Aquí en la Reina Valera del 60 el término gobernar se traduce como presidir, y este término hace referencia a liderar, a tener diligencia, a ser solícito en ese liderazgo, a no renunciar, a liderar con entusiasmo. También lo utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 12, y nuevamente se traduce como presidir. Allí Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y aquí este término tiene que ver más que todo con cuidar, con dirigir y con ayudar. También en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, Pablo hace uso del término, y aquí sí se traduce como en el versículo 4, se traduce como gobernar. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en esta ocasión parece ser que el término está haciendo referencia más que todo a ejercer autoridad, pero de una manera correcta y honrada. En Tito capítulo 3, versículo 8 también es usado el término. Allí Pablo dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y es curioso que allí el término usado aquí, que se traduce como gobernar, se traduzca en Tito, en este pasaje de Tito, como buenas obras. De manera que podríamos decir que el término griego que se traduce como gobernar aquí hace referencia a dedicarse al servicio al prójimo, a prestar un servicio, un buen servicio. Así que podríamos concluir, teniendo en cuenta lo anterior, que el término gobernar, según la Escritura, según lo que hemos visto hasta ahora, no hace referencia al ejercer opresión. ¿No? Gobernar o el hombre como gobernador de su hogar no hace referencia, o no estamos queriendo decir que el hombre como gobernador de su hogar sea un opresor, sino más bien una persona que lidera, que direcciona, que cuida, que ayuda, que sirve y que hace buenas obras para con su familia, y si lidera la iglesia, pues para con la iglesia. Así que el término gobernar, según la Escritura, no es ejercer opresión, sino más bien ejercer un liderazgo honrado, correcto y bastante bueno ante los ojos de Dios. Ahora, ¿de dónde proviene la enseñanza de Pablo? Si leemos unos versículos anteriores, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 12, allí Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí parece que Pablo está enseñando algo según su pensamiento, porque él dice no permito. Sin embargo, los siguientes versículos son los que verdaderamente nos dan luz acerca del origen de la enseñanza de Pablo. Versículos 13 y 14 de 1 Timoteo 2 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que parece ser que Pablo está basando su enseñanza del hombre como gobernador del hogar, teniendo en cuenta lo que se narra en Génesis. Es claro que Pablo no está dando una enseñanza que proviene de su propio pensar, sino que está dando una enseñanza que viene del pensar de Dios. Es por eso que quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 1, y vamos a estar analizando ciertas cositas allí. Vamos a tener en cuenta dos cosas. En primer lugar,
el varón o el hombre en general, es decir, tanto el varón como la mujer, como seres creados a la imagen de Dios. Eso es lo primero que vamos a tratar en este segundo punto. Y en segundo lugar, el segundo encabezado de este segundo subpunto, vamos a ver la diferencia que hay entre hombre y mujer, es decir, al mismo tiempo que hay igualdad, al mismo tiempo que tanto varón como mujer han sido creados a la imagen de Dios, también hay una diferencia y vamos a determinar cuál es esa diferencia según lo que podemos ver en Génesis y según lo que vemos en Pablo también. Así que la enseñanza de Pablo tiene su origen en la creación. En cuanto a la imagen de Dios, podemos leer versículos como Génesis capítulo 1, versículos 26, primera parte, o 26a y versículo 27. Ahí se dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora quiero que entendamos la terminología de imagen, el contexto en el que se escribe, en el que se registra este término. Tengo que decir que en el mundo antiguo se creía que la imagen llevaba la esencia de lo que representaba. Es por eso que en el culto pagano del mundo antiguo se usaban las imágenes, porque se creía que allí se encontraba la esencia de la deidad. El pensamiento no era de que la deidad era igual o parecida, que la imagen era igual o parecida a la deidad, ni tampoco se creía que esa imagen fuese a ser de la misma forma como la deidad o fuese a ser lo mismo que la deidad, sino que más bien la obra de la deidad eran cumplidas en el ídolo. También se conoce o se conoció, se pudo ver que los reyes en Mesopotamia creaban imágenes de sí mismos y la colocaban en ciertos lugares para establecer allí su autoridad. Ahora es importante conocer este contexto porque ese es el mismo término que la Escritura hace para referirse al hombre como un ser creado a imagen de Dios. ¿Qué implica esto entonces? ¿Cómo se podría entender la idea del hombre como un ser creado a imagen y semejanza de Dios? Bien, podríamos decir que el hombre no ha sido creado igual a Dios, sino que más bien refleja a Dios en sí mismo. Un comentarista dijo, imagen y semejanza denota la imagen más parecida y la semejanza más cercana. Algunos afirman que hay una diferencia entre el término imagen y el término semejanza. Algunos dirían que el término imagen hace referencia más que todo a las características físicas del creador que se han impuesto sobre el hombre, y el término semejanza a la naturaleza espiritual del hombre. Otros dirían que el término imagen hace referencia a poderes intelectuales de la razón y que el término semejanza hace referencia a la justicia del hombre. Sin embargo, creo que son dos términos intercambiables, el uno es más fuerte que el otro, y por eso creo que es mejor hacer la diferencia entre el hombre como imagen de Dios en el aspecto más amplio y el hombre como imagen de Dios en un aspecto más restringido. Vamos a tratar estos dos aspectos. Cuando hablamos de el hombre como imagen de Dios en el aspecto más amplio, estamos queriendo decir que el hombre ha recibido dones y capacidades que le hacen posible a él funcionar como debería en sus diversas relaciones, en sus diversas actividades, en sus diversas vocaciones. Este concepto es evidente cuando Génesis narra que Adán le dio nombre a las criaturas. Génesis 2, capítulo 2, versículos 19 al 20. Y esto también nos hace recordar que Dios también le dio un nombre a ciertas cosas de su creación. Por ejemplo, Él creó la luz y la llamó día, Génesis 1:5. También creó la expansión y la llamó cielos, Génesis 1:8. Así que Dios ejerció su autoridad al darle nombre a ciertas cosas de su creación, pero Adán también ejerció su autoridad al darle nombre a animales o a cosas que pertenecían a la creación de Dios. Así que el hombre es capaz o fue capaz de ejercer dominio, de demostrar su autoridad
por la siguiente razón, porque fue creado a imagen de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el hombre ha sido creado a imagen de Dios en el aspecto más restringido? Aquí queremos decir que el hombre funciona adecuadamente en armonía con la voluntad de Dios para él mismo. Entonces, en el aspecto más amplio, la imagen de Dios en el hombre, en el aspecto más amplio, hace referencia a los dones que él ha recibido para poder desarrollarse en la creación. Es decir, si Dios ejerció su autoridad en la creación, entonces el hombre también va a ser capaz de ejercer su autoridad sobre ciertas cosas hasta donde Dios le permita. Pero en el aspecto más restringido estamos hablando de que el hombre hace según la voluntad de Dios. Estamos hablando más que todo de la obediencia perfecta del hombre que tenía en aquel momento antes de su desobediencia. Esto es evidente en pasajes como Colosenses capítulo 3, versículo 10, Efesios 4, 24. En ambos pasajes el énfasis es de que aquellas personas que llegan a Cristo, obviamente esto está en un contexto del hombre como un ser caído, pero el mensaje principal es que aquellos que llegan a Cristo renuevan la imagen que les ha sido implantada originalmente. Es decir, a partir de la caída de Adán, la imagen de Dios en el hombre no se perdió, sino que se quebró como un vidrio. Y cuando una persona, un pecador, llega a Cristo, entonces esa imagen de Dios lo que hace es perfeccionarse día a día hasta el momento en que llegue la perfección, hasta el momento en que Cristo llegue por segunda vez o hasta el momento en que este creyente muera. Pero en estos pasajes se puede notar que el hombre originalmente fue creado santo y justo. Es por eso que en Génesis leemos que cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, Él vio toda su creación y dijo que todo es bueno en gran manera. Así que, teniendo en cuenta esto, el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido más amplio y en el sentido más restringido, deja en evidencia su posición y su identidad. La posición del hombre es distinta a la del resto de las criaturas de esta creación. El hombre es capaz de ejercer dominio sobre la creación, es capaz de trabajar y es capaz de ejercer todos sus dones para administrar la creación que le fue dada. Y antes de la caída, este mismo hombre era capaz de hacer según la voluntad de Dios. Ahora, es momento de aclarar algo aquí e incluir a las mujeres en esta definición, hasta aquí. Estamos hablando del hombre como imagen de Dios, como aquel que representa a Dios, y es necesario decir que tanto el varón como la mujer están incluidos en la definición del hombre como imagen de Dios. Tanto el varón como la mujer representan a Dios en los sentidos más amplios y también en el sentido más restringido. Sin embargo, el varón y la mujer no son iguales en términos de roles y ese es el punto que Pablo está tratando en 1 Timoteo 2:12, el versículo que acabamos de leer hace unos minutos. Y se encuentran otros versículos en la Escritura que se relacionan con lo que Pablo está enseñando a Timoteo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo afirma que el varón es cabeza de la mujer. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Pablo vuelve a transmitir la misma idea y según lo que el apóstol menciona en su primera carta a Timoteo, la razón por la que el varón es cabeza de la mujer es porque Adán fue formado primero. Así que, al parecer, hay una relación entre roles y orden creacional. Si el varón fue formado primero, entonces el varón es cabeza de la mujer y su rol es gobernar a la mujer. El rol de la mujer entonces aquí es someterse al hombre. Ahora quizá alguno podría indignarse y refutar la enseñanza de Pablo, preguntarse qué importa si el varón fue formado antes que la mujer, cómo eso puede ser la base para afirmar que el hombre es gobernador de su casa. Y podríamos decir, tenemos que decir que la respuesta se encuentra en la mayordomía que el hombre ejercía antes de que la mujer fuese formada. Por eso vamos a ver ahora
el varón y su mayordomía en la creación. En la creación, en Génesis, en los primeros 2 capítulos de Génesis, podemos notar que el hombre es mayordomo en 3 áreas. Es mayordomo de la tierra, es mayordomo de las palabras y es mayordomo de su familia. Vamos a analizar cada una de estos 3 tipos de mayordomía que ejercía el hombre antes de que la mujer fuese formada. En primer lugar, el hombre como mayordomo de la tierra. Esta mayordomía tiene que ver más que todo con el trabajo que Dios le encomendó al hombre mientras estaba en el huerto. En Génesis 2:15, antes de la creación de la mujer, Dios coloca al varón en el jardín del Edén con un fin: labrar y guardar el huerto. Esa era la tarea del hombre y por eso el hombre era mayordomo de la tierra. Ahora, Dios habría creado toda la vegetación, pero era necesario que alguien estuviese encargado de cuidarla, de hacerla crecer. Él le había permitido al hombre comer de todo lo que había allí, pero era necesario que él trabajase y mantuviese todo lo que el Señor mismo había creado. Con respecto a la masculinidad de Adán y su trabajo, alguien comenta lo siguiente: su masculinidad distintiva puede verse en ese trabajo enfocado hacia su entorno, por medio del cual se obtienen las provisiones para la vida. El trabajo no le es impuesto como resultado de la caída. No es una maldición, sino que forma parte de la creación buena y es esencial para una masculinidad bíblica. Ahora pasemos al segundo tipo de mayordomía que ejercía el hombre antes de la creación de la mujer, que es el hombre como mayordomo de las palabras. Esta mayordomía tiene que ver con las palabras que el varón recibió de parte de Dios, como por ejemplo palabras de creación y palabras de reposo. Vamos a concentrarnos en esas dos ahora. Cuando hablamos de palabras de creación, nos estamos refiriendo al gobierno que el varón debía ejercer en este mundo, es decir, el mandato de llenar la tierra con portadores de la imagen de Dios. Aquí es donde entra la autoridad de Adán también. Cuando él le da nombre a los animales, a ciertas criaturas que el Señor mismo trajo hacia él, esto refuerza la idea del rol del hombre como gobernador. Cuando el varón da nombre a estos animales, incluso a su propia mujer, el varón estaba obedeciendo a las palabras de creación. Él estaba ejerciendo autoridad sobre la creación de Dios mismo. Obviamente, limitado a lo que Dios mismo le permitía al hombre ejercer. Ahora las palabras de reposo. ¿A qué nos referimos con palabras de reposo? Nos referimos más que todo a lo que se registra en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Tiene que ver con guardar aquel día que el Señor de la creación santificó, consagró para descansar de todas las obras. En Éxodo 20, del 8 al 11, se deja claro que el día de reposo era algo importante. El Señor mismo lo había instituido para descansar de todo trabajo hecho en los 6 días anteriores, y es por eso que se debía guardar el día. En Marcos 2:27 el Señor Jesús dice que el día de reposo es hecho para el hombre mismo, y Deuteronomio dice lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Además de que el varón haya recibido estas palabras de parte de Dios, creo que se podría añadir otra categoría de palabra, que es la palabra de ley. Así que hasta aquí llevamos la palabra de creación, las palabras de reposo, que tienen que ver con guardar la adoración hacia Dios, y también las palabras de ley. Esta tiene que ver más que todo con el mandato de no comer de aquel árbol, Génesis 2:17. Ahora, si notamos, todas estas cosas que he expuesto hasta ahora fueron ejercidas por el hombre antes de la creación de la mujer. Si leemos bien los primeros 2 capítulos de Génesis, siempre vamos a ver que el hombre ejerció esta mayordomía de las palabras antes de que la mujer fuese creada. Pero el hombre también es mayordomo de la familia. Este es su tercer ejercicio de mayordomía.
Y creo que esta es la que cierra con broche de oro y la que finalmente da respuesta a la pregunta que planteamos hace un momento. ¿Qué importa si el varón fue formado antes que la mujer? ¿Cómo eso puede ser la base para afirmar que el hombre es gobernador? Y aquí podremos decir que el varón fue formado primero, el varón recibió la mayordomía de la creación, el varón recibió la mayordomía de las palabras de Dios y por tanto él es quien tiene que comunicar estas palabras y comunicar estas cosas hacia su hogar. En el caso de Adán, hacia su mujer. Eh, Ahora, nuevamente vamos a hablar algo acerca de las mujeres. Las mujeres fueron creadas para ser ayuda idónea. Si el hombre fue creado para gobernar y para comunicar las palabras de Dios hacia su mujer, la mujer fue creada para ayudar a que esas palabras se cumplan, a que a que la voluntad de Dios se lleve a cabo, siendo el hombre quien lidera, pero siendo la mujer quien facilita que se cumplan todas estas cosas. Ahora, todo lo anterior, todo lo que se ha mencionado hasta ahora, encaja con lo que se ha dicho más arriba acerca del término gobernar. El hombre como gobernador de su hogar no debería ser un opresor, sino que debería ejercer un liderazgo con cuidado y un servicio bastante bueno para con su familia. Obviamente bueno para Dios, primeramente. El buen liderazgo en el hogar se puede ejercer principalmente cuando se entiende que el varón a la luz de la creación no es más que un administrador de las cosas de Dios. La forma en la que finalmente se define el liderazgo del hombre a la luz de los primeros dos capítulos de Génesis podría ser la siguiente. El hombre es responsable ante Dios por lo que ha recibido y por tanto debe administrarlo y gobernarlo según la voluntad de él. Un líder es aquel que ejerce una buena administración de las cosas que en última instancia pertenecen a Dios. Ahora bien, el pecado del hombre, a causa del pecado del hombre, el varón ya no ejerce un liderazgo según la voluntad de Dios. Nuevamente vamos a que la imagen de Dios se ha resquebrajado, se ha quebrado como un vidrio y necesita ser restaurada. Por eso es que hoy en día vemos hogares en donde los roles se invierten, no es el hombre quien lidera, sino que es la mujer quien lidera, inclusive son los hijos quienes dominan a los padres, y es por eso que es necesario que el hombre venga a Cristo para poder volver hacia lo que originalmente Dios había planeado, para poder volver a lo que es el gobierno del hombre según la voluntad de Dios. Ahora, es necesario que el hombre sea discípulo de el segundo Adán, de aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, de aquel que es el máximo ejemplo en todo. Es necesario que mire hacia Cristo, pero vamos a ver hacia Cristo teniendo en cuenta su oficio de rey, su oficio real. Cuando hablamos del oficio real de Cristo nos referimos a su poder oficial para poder regir todas las cosas en los cielos y en la tierra para la gloria de Dios y para la ejecución de sus propósitos en la salvación. Ahora, notemos que hay dos formas en las que Cristo ejerce su oficio real en este mundo. La primera forma en la que Cristo ejerce su oficio real es en el sentido universal y la segunda es en el sentido espiritual. Cuando hablamos del sentido universal del reinado de Cristo, estamos hablando de que Él tiene el control de absolutamente de todas las cosas. Lo vemos en versículos como Mateo 28, 18, Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 22, Filipenses 2, del 9 al 11. Pero creo que es necesario que nos enfoquemos en el sentido espiritual del gobierno del reinado de Cristo. Ese es el oficio en el que Cristo ejerce su autoridad, pero de forma limitada, es decir, para con su familia, para con su iglesia, para con su novia y para con su futura esposa en su segunda venida. Efesios 1:22, Efesios 4:15, Efesios 5:23 nos dan el respaldo sobre esta parte de la doctrina. En estos tres pasajes también es claro ver que Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que implicaría que el Señor Jesús es quien la gobierna, Él es quien la protege, quien la perfecciona y es quien lleva a su pueblo hacia una vida eterna y segura. Ahora, Jesús mismo afirmó esto, Él lo dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Él dijo
que sus ovejas oirán su voz, le seguirán, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de su mano y tendrán la vida eterna por medio de su muerte. Así que definitivamente Jesús es el mejor ejemplo de gobernante. Él, según lo que hemos podido ver, él realmente se entregó y realmente sirvió a su prójimo y hasta dio su vida por su novia, que somos nosotros, la iglesia, y ahora le enseña, la guía, la protege de todo mal y le da vida eterna de una forma segura. Ahora, la forma en la que Jesús ejerce su gobierno sobre la iglesia es la forma en la que el varón debería ejercer el liderazgo sobre su hogar. Al igual que Cristo, el varón ejerce verdaderamente su autoridad y gobierno al momento en que protege, perfecciona y lleva a su casa hacia las cosas eternas. Así que hasta aquí podríamos concluir que lo que Pablo enseña en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5 sobre el hombre como gobernador de su hogar no es algo que proviene de su propio pensamiento. Pablo realmente está enseñando algo que Dios enseña en los primeros 2 capítulos de Génesis. La idea del rol del hombre como gobernador de su hogar tiene entonces su origen en la creación. No es algo nuevo, no es algo inventado, es algo que Dios estableció en la creación misma y por ende debe llevarse a cabo alrededor de toda la historia. A la luz del diseño original en la creación, el varón es responsable de la forma en que administra su familia, proveyendo lo material y lo espiritual, especialmente lo espiritual. El varón es rey en el hogar para gobernar su familia en el temor de Dios. El gobierno del hombre en el hogar se caracteriza por su buena administración, por su entrega, por su servicio, es decir, por su mayordomía. Ahora, debido a la pérdida del liderazgo, en la caída, el varón debe venir a Cristo para poder reconciliarse con Dios primeramente y para poder retomar aquel gobierno que al Señor realmente le agrada. Al igual que Cristo, el varón debe ejercer su liderazgo en el hogar guardando a su familia de todo lo malo, guiándola hacia Él, hacia Jesús, en quien se encuentra la verdadera vida. Así que esto es todo lo que tengo que decir con respecto al rol del hombre en el hogar. Espero que les haya servido, espero que lo sigan estudiando, profundicen en el estudio. Y con respecto a las mujeres, tengo que decir que no encontramos en la Biblia algo que las opaque, que las restrinja. Al contrario, creo que las exaltan bastante, es decir, las hacen resaltar. Proverbios 31 es un ejemplo de ello. Creo que la única limitación de la mujer en su iglesia es con respecto a la enseñanza. La mujer realmente puede servir de muchas formas en la iglesia. Por ejemplo, vayamos a Romanos. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 16, donde Pablo saluda a mucha gente y también recomienda. Y vean todas las mujeres que se mencionan aquí. Pablo dice, os recomiendo, versículo 1, capítulo 16 de Romanos, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, es decir, es una servidora en la iglesia, no una diaconisa, una ordenada, sino simplemente una servidora. Eso es lo que diácono significa, diaconisa significa aquí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Y curiosamente se menciona primeramente a la mujer, Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí. Ellos también fueron los que perfeccionaron la forma de enseñar de Apolos, lo podemos leer en Hechos. Versículo 6 del capítulo 16 de Romanos, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Él es un hombre, pero luego menciona a su madre. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Así que Romanos capítulo 16 nos deja claro que hay muchas formas en las que las mujeres pueden servir al Señor, si pueden servir en la iglesia, pueden ayudar a que futuros predicadores, futuros obispos se perfeccionen en la doctrina, pero siempre y cuando se tenga claro que es el hombre quien realmente ejerce la autoridad sobre la iglesia, y que es la mujer quien simplemente ayuda al hombre a que ejerza una autoridad conforme a la voluntad de Dios. También tengo que decir que la diferencia entre el hombre y la mujer se ve claro en Efesios, cuando se compara a Cristo con el hombre y cuando se compara a la mujer con la iglesia. Así como Cristo presenta a la iglesia delante del Padre sin mancha, así el hombre debe guardar a su mujer, y así como la iglesia se somete a Cristo de una forma deleitosa, así también la mujer se debe someter al hombre. Y creo que cuando el hombre ejerce bien su autoridad, la mujer se va a someter a él no forzosamente, sino de una forma bastante deleitosa, bastante agradable a Dios. Y creo que hay que tener en cuenta más que todo eso. Por eso me quiero dirigir especialmente a los hombres, porque son quienes realmente responden ante Dios por el sometimiento de su esposa. Cuando el hombre imita a Cristo, hablando de una pareja de creyentes, cuando el hombre imita a Cristo, la mujer se va a sentir agradable con él y se va a someter con todas sus fuerzas a él, debido a su buena representación de la imagen de Dios. Así que espero que esto les haya servido, espero que lo sigan estudiando, que les haya sido de provecho a todos ustedes, también a los pastores, para que tengan en cuenta que su principal tarea está en el hogar. Es cierto que hay un llamado para con la iglesia, pero su primer ministerio es el hogar. Si no se gobierna bien su hogar, la iglesia también se va a gobernar no de una buena manera. También entiendo que hay tentaciones de parte del pastor, bueno, creo que todos los pastores pasan por eso, tentaciones sobre cumplir con todas las exigencias en las iglesias, de crear incluso expectativas que ni siquiera la iglesia tiene sobre el pastor. Y es necesario aclarar cuáles son primeramente las tareas de un hombre. Primero su hogar, y si ha sido llamado al pastorado, entonces luego el pastorado, y luego vienen todas las cosas. Pero sobre todo el primer ministerio del hombre está en su hogar, y allí el hombre también va a ser ejemplo para los demás hermanos de la iglesia, para que gobiernen bien su hogar, para que levanten a sus hijos en el Señor. Y la mujer del pastor también va a ser de ejemplo para todas las mujeres y todas las jovencitas en las iglesias, para que sepan cómo ellas deben guiarse en el hogar. Y esto es lo que este tema de lo que este tema nos lleva a concluir. Entonces espero que haya sido bastante útil para ustedes. Vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra una vez más, porque nuevamente estoy con mis hermanos, aunque de lejos, estoy con mis hermanos enseñándoles un tema importante, un tema que hoy día se ignora, pero debe recordarse constantemente. Te pido, Señor, que ayudes a estos hermanos a hacer siempre tu voluntad, sin importar lo que el mundo diga, sin importar inclusive lo que otros pastores digan, que ellos siempre sigan, Señor, lo que tu palabra dice, y que ellos siempre estén gozosos en ti, cumpliendo y obedeciéndote deleitosamente. Te pido, Señor, que los guardes, que guardes a los hombres de esta congregación, a las mujeres, que puedan comprender su rol, ambos, y también a los niños, Señor, que ellos puedan crecer conociendo bien su rol como seres creados a tu imagen,
y las mujeres también, que puedan tener claro su rol como personas que también han sido creados a tu imagen y te reflejan a ti también. Te pedimos, Señor, que nos guardes, me guardes a mí, guardes al pastor de la congregación, le des salud y a todos los hermanos también, Señor, en medio de esta pandemia. Te pedimos que nos bendigas y nos sigas guardando, nos sigas santificando por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te oro, Señor, y intercedo por la congregación. Amén.